Qué hombre, por favor. Boa tarde. Eso es todo mi portuñol. Antes de empezar, argentino, español, ansioso, con un tema muy largo, ¿sí? Así que vamos a tratar de apurarnos. Recomiendo ponerse los, no sé, auriculares. Sé que todos entienden español, pero bueno, ansioso y rápido va a estar complicado. ¿Cuál es la idea de esta charla? Bueno, justamente repasar quizás cuáles son los conceptos que tenemos que tener en claro a la hora de pensar nuestras arquitecturas. Cuando a mí me dan la oportunidad, por ejemplo, de generar estos espacios y dar este tipo de charlas, me gusta pensar que de alguna forma devuelvo algo a la comunidad que también de alguna forma me ayudó a llegar y estar en este punto. Entonces la idea justamente es repasar estos conceptos para que cuando pensemos en nuestra arquitectura tengamos una base sólida, ¿sí? Y un panorama claro. ¿Significa que no vamos a hablar de nuevas funcionalidades? Bueno, acá les voy a contar una confidencia. Hicimos una competencia de piedra, papel o tijera con Alexei y me ganó, entonces ahora él presenta las nuevas funcionalidades. Dicho esto, vamos a empezar por ahí un poco con las mejores prácticas. Y uno de los conceptos que tenemos que tener en claro a la hora de pensar nuestra arquitectura es cómo vamos a catalogar quizás a los usuarios, ¿no? ¿Qué tipo de privilegios van a tener nuestros usuarios? Y con esto en mente tenemos que pensar en el menor privilegio posible, es decir, hay que catalogar a nuestros usuarios de forma tal que si están comprometidos por algún motivo, esto tenga una menor superficie de impacto. ¿Y cómo hacemos esto en Zabbix? Bueno, básicamente tenemos dos opciones principales, ¿no? Seguramente todos han tenido algo de experiencia, podemos definir roles, los roles ya de por sí catalogan al usuario, ¿sí? Y establecen, digamos, ciertos permisos, pero a través de los roles podemos hacer algo muy interesante, que es deshabilitar distintos aspectos del frontend. Es decir, yo puedo hacer, por ejemplo, que un usuario no tenga acceso al apartado de monitoreo, al apartado de configuración, etcétera. Y otro aspecto, digamos, que podemos utilizar es restringir el acceso a los recursos. Yo puedo decir un usuario, por ejemplo, puede tener acceso al apartado de monitoreo, pero no puede tener acceso a un grupo de hosts determinados. Sabemos que los permisos en Zabbix están dados a través de grupos, es decir, un usuario mandatoriamente tiene que pertenecer a un grupo de usuarios y un dispositivo, un host, tiene que pertenecer a un grupo de hosts. La política, el permiso, se establece entre estos grupos. Con lo cual, tenemos que, por un lado, decidir un usuario qué es lo que va a poder ver dentro de Zabbix y no solamente ver lo del frontend, sino ver los recursos. Y en línea por ahí un poco con esto, también tenemos que tener en cuenta que cada uno de los distintos componentes de Zabbix corre también con un usuario de sistema. Y esto es algo que cuando nosotros instalamos, generalmente la instalación de Zabbix a través de los paquetes precompilados, ya viene implícita la creación de un usuario. Ya este usuario, digamos, tiene permisos limitados dentro del sistema operativo. Y algo que yo veo que sucede en la comunidad por ahí es a la hora de implementar algún monitoreo muy personalizado y queremos ejecutar algún script, nos encontramos con que ese usuario no tiene permisos. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas? Escala los privilegios de la gente, ejecuta a la gente, le funciona el monitoreo, pero queda un expuesto de seguridad. Entonces, en este caso, es mejor incorporar la invocación de ese script a través de, por ejemplo, sudo. Avanzando en el siguiente tema son las plantillas. ¿Cuántos descargan plantillas por ahí de, no sé, nuestro repositorio, por ejemplo? ¿Nadie? Vamos ahí, uno, perfecto, ok. ¿Cuántos construyen sus propias plantillas? Ok, está bien. Bueno, cuando nosotros pensamos en la creación de una plantilla, estamos hablando de quizás dos conceptos. La flexibilidad y la reutilización. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando decimos flexibilidad, pensamos en crear una plantilla a través de las reglas de descubrimiento. La idea es que no tengamos entidades, ítems creados directamente en la plantilla, sino que estos ítems vengan como resultado de la ejecución de la regla de descubrimiento.
Esto permite que yo esa plantilla la ponga en un dispositivo y tenga la cantidad de entidades o ítems que necesito, y si me lo llevo a otro dispositivo que tiene características similares, no voy a tener ítems en un estado no soportado porque no existen, sino que la regla solamente va a crear los que necesito. Otro concepto interesante también son las macros. No voy a hablar demasiado porque la próxima charla está dedicada por ahí a este tema de las macros, pero pensémoslo como palabras, digamos, variables, mágicas, que se traducen a un valor en función de un contexto. Yo me la puedo llevar, por ejemplo, esta macro, como parte de una definición, de un umbral, de un trigger, y cuando lo aplico a un dispositivo va a tener un valor, y si lo aplico a otro, podría personalizarlo para que tenga su propio valor. ¿Cuál es la idea de esto? Tratar de tener las métricas, digamos, necesarias para esa entidad. Entonces, trato de mantenerme dentro de esta filosofía de KISS, de mantenerlo simple. ¿Cómo lo mantengo simple? Evitando métricas innecesarias. Entonces, cuando yo construyo un template, lo que necesito hacer es considerar la menor cantidad de métricas necesarias. Porque justamente cuando descargamos una plantilla y la incorporamos dentro de Zabbix, lo que pasa es que tenemos ítems que no necesitamos, ¿sí? Esto es fantástico, decir, lo pongo en Zabbix y puedo monitorear cualquier cosa, pero esto termina resultando en fatiga de alertas, ¿sí? Investigo, digamos, obtengo un montón de ítems que generan un montón de triggers, un montón de problemas, que después quizás generan a largo plazo una desconfianza en la herramienta. Entonces, cuando pensamos en la construcción de una plantilla, tenemos básicamente dos componentes principales para lo que vamos a generar esa plantilla. Probablemente sea para un recurso, un dispositivo, o puede ser quizás para un servicio, ¿sí? Acá la idea es no mezclar esas métricas, no tener un template, por ejemplo, no sé, Facu Presidente 2025, y dentro de ese template tener el CPU de un servidor, no sé, las conexiones de la base de datos, sino tener un template para el recurso, un template para el servicio y vincularlo en un template externo. Proxies. ¿Todos usamos proxies? Bien, amo los proxies. Poco trabajo, mucho beneficio. Entonces, ¿por qué poco trabajo? Porque básicamente implementar un proxy, como la mayoría han mostrado, son unos pocos comandos. Nosotros podemos obtener un montón de cosas. Por ejemplo, encriptación, pueden actuar como buffer, pueden hacer preprocesamiento, se hacen cargo, digamos, de la recolección de datos. De hecho, son recolectores de datos. En su esencia, digamos, básicamente necesito definir un par de variables, crear una configuración del lado del frontend para que se replique en la base, para que lo conozca el server, y con eso ya puedo, digamos, tener un proxy funcionando. ¿Qué es lo que tengo que considerar a la hora de escalar, digamos, o tener un proxy optimizado? Perdón. Bueno, básicamente primero lo tengo que monitorear. Última de las preguntas. ¿Todos monitoreamos nuestros proxies? Ah, no todos. Bien. Ok. ¿Cómo monitoreo un proxy? Voy a crear un host que represente ese proxy. Nosotros con todas las instalaciones de Zabbix incluimos la plantilla llamada Zabbix Proxy Health. Esta plantilla recolecta métricas internas similares a las que tiene el Zabbix Server. Entonces, nosotros tenemos que tener un host para que cuando al proxy le llegue esa configuración de monitoreo y se pregunte por sus métricas, tenga un host donde asignar esas métricas. El Zabbix Server no las va a duplicar porque le pertenecen a este proxy. ¿Y qué es lo que buscamos con este template? Poder entender el nivel de... no tengo acá un puntero. El nivel de utilización que tienen nuestros pollers, nuestros recolectores de información. Lo que buscamos es que se encuentren alrededor de un 60, entre un 40 y un 60% de utilización. Este, digamos, sería como el punto justo de performance por ahí de un proxy. Después tenemos la base de datos, que sabemos que de alguna forma representa el espacio donde nosotros vamos a guardar los datos en el proxy. ¿Y cómo decido qué base de datos utilizar? Tengo SQLite, tengo MySQL, tengo Postgres.
Bueno, lo que vamos a utilizar son la cantidad de nuevos valores por segundo. Sabemos que la implementación de SQLite, por lo menos a mí, es la que más me gusta porque es la que menos trabajo involucra, ¿sí? Simplemente apunto, digamos, dónde voy a querer tener un archivo y el Zabbix Proxy cuando inicia genera ese archivo, listo, genial, tengo mi base de datos. El problema con este tipo de base de datos es que no escala a partir de los 1000 nuevos valores por segundo. A partir de esa métrica ya sabemos que necesitamos escalar a otro tipo de base de datos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque tenemos involucrado, digamos, la entrada y salida que nos presenta el sistema operativo, ¿sí? La latencia, digamos, de ese input-output en el esquema de operación que siempre han tenido los Zabbix Proxy involucraba que si yo recolecto un dato a través del proxy y ese proxy lo tengo que escribir en la base de datos, que es el modo de operación normal, después ese dato lo voy a enviar al server. Si tengo latencia en ese proceso, ese proxy no es performante. ¿Todos hemos configurado el buffer mode del proxy? ¿Uno? Ok. Esto de lo que estoy hablando es justamente el proxy buffer mode. Es esta estrategia de dónde deposito los datos antes de enviárselo al Zabbix server. Para solventar esta situación, este posible cuello de botella que nos daría una base de datos en el proxy, tenemos el nuevo, relativamente nuevo modo de operación a través del proxy buffer mode, que es la memoria. Es decir, yo voy a tener una porción de memoria compartida en el proxy y voy a depositar los valores en esa porción de memoria y cuando ya están, digamos, depositados, los puedo enviar directamente al proxy, obviando la posible latencia que me daría escribir esos datos en el disco. El problema con esto es que esa memoria compartida generalmente es corta y podría suceder que yo necesite pisar valores antiguos, ¿sí? Entonces tendría pérdida de datos. Para solventar esta situación, tenemos el modo híbrido, que justamente es lo mejor de ambos mundos. Trabajo siempre con la memoria precompartida, no tiene latencia, lo envío siempre al Zabbix server y si por algún motivo, no sé, pérdida de conectividad con el server, necesito retener grandes volúmenes de información, lo que hago es escribirlo a la base. Y con eso entramos al siguiente tema, que es la base de datos. Monitorear la base de datos de Zabbix es crucial. Es tan importante como tener una configuración correcta del Zabbix Server. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos configurando el frontend, nos vamos a encontrar en el apartado, digamos, de lo que es el housekeeper, que nosotros podemos establecer los distintos periodos de retención. ¿Qué es el housekeeper? El housekeeper es el proceso interno de Zabbix que recolecta, digamos, o mejor dicho, que descarta aquellos valores en las tablas de históricos, digamos, y de tendencias que superan esos periodos, ¿sí? Básicamente está mirando todo el tiempo la base y cuando un valor lo excede, lo descarta. ¿Qué pasa con esto? Que el proceso de borrado de SQL, esto no tiene nada que ver con Zabbix, es un proceso costoso. Entonces, si nosotros tenemos una base de datos que no es performante y empezamos a escalar en información nuestra instancia, cuando querramos ejecutar el housekeeper cada una hora, como viene configurado por defecto, lo que va a pasar es que la base de datos no puede responder frente a esa carga y el proceso de housekeeper empieza a quedarse ocupado, ¿sí? Constantemente. Esto es algo que recurrentemente vemos por ahí, quizás en los foros o por ahí interactuando con clientes. Tengo una alerta de housekeeper arriba del 75% por no sé cuánto tiempo. Lo que nosotros esperamos del housekeeper son picos de utilización. Ejecuto un statement de delete, súper costoso, borro los datos, se libera el proceso. Si se queda pegado así por mucho tiempo, es que probablemente la base de datos no puede suplir la demanda. Otra forma de entender que esto está sucediendo es a través del modo de depuración del frontend, ¿sí? El frontend tiene un modo de debug que nosotros podemos habilitar y vamos a ver cuánto están tardando las consultas en ser devueltas a través de la base de datos, ¿sí? Como vemos ahí, el tiempo total de SQL es bastante alto para el tipo de datos que nosotros le estamos pidiendo.
¿Cuál es la solución a esto? Bueno, la solución es trabajar con la base de datos e incorporar el concepto de particionamiento. Hay una charla acá de uno de nuestros partners del año pasado que habló exclusivamente de cómo mantener por ahí MySQL y cómo introducir el concepto de particionamiento, pero sin entrar en demasiado detalle, es básicamente agarrar una tabla gigante de datos y repartirla en pequeñas tablas, en pequeñas porciones de tablas que cuando necesitamos descartarlas, descartamos directamente toda la tabla. Esto es algo que Postgres, con la extensión de TimeScale, nos va a hacer automáticamente, si no, con MariaDB y MySQL necesitamos agregar scripts. Ok, pasando a los últimos temas, yo prometo que falta poco. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando estoy tocando el archivo de configuración del server del proxy? Bueno, como contaba Alexei, hoy a primeras horas del día tenemos este concepto de pollers asíncronos. ¿Qué significa un poller asíncrono? Bueno, básicamente es un proceso, ¿sí?, que puede iniciar sus procesos y desacoplar la tarea, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que, por ejemplo, no sé, traerme métricas de un dispositivo SNMP, lo que puedo hacer es utilizar este tipo de pollers y con un poller traerme 1000 métricas en simultáneo. La cuestión con esto es que el sistema operativo podría, a través del concepto de file descriptors, bloquearme la cantidad de procesos en simultáneo que yo puedo ejecutar. Con lo cual, tengo que jugar por ahí un poco con la configuración del kernel para habilitar los file descriptors. Los file descriptors son tickets. Un proceso abre una conexión, un ticket, lee un archivo, un ticket. Entonces, si no tengo los suficientes tickets para todos esos subprocesos, no los voy a poder aprovechar. Y después tenemos los procesos comunes, ¿no? Los procesos de siempre, los pollers, los trappers, los unreachable pollers, que cada uno, digamos, realiza distintas tareas dentro de SAVIX y que nosotros tenemos que ajustar. Otros procesos críticos que tenemos que tener en cuenta tienen que ver con los preprocessing workers. Todos los valores que son recolectados en SAVIX pasan por la cola de preprocesamiento. Los datos son administrados o son capturados por un proceso, un manager, y se le asignan a los workers, ¿sí? A mí me gusta pensar en los workers como los umpa-lumpa, básicamente, que se hacen cargo de la tarea, ¿sí? El mismo concepto lo tenemos para las reglas de descubrimiento, ¿sí? Tenemos un manager, tenemos un worker, estos balancean la carga. Y después tenemos los history pollers, que son los procesos encargados de tomar la información de los caches y escribirlos en la base de datos. Todos estos son cruciales para la operación de SAVIX. También tenemos los caches, cache size, donde tenemos toda la configuración de monitoreo, los history cache, los trend cache, donde están efectivamente los datos. Todos estos tienen que estar en un 60% libre. Agentes. ¿Todos utilizamos el agente 2? No, ahí 1, 2, 3, re poquitos. Utilizamos el agente estándar porque sí. La realidad es que un agente o el otro son básicamente la misma funcionalidad de alguna forma. Están escritos en distintos lenguajes. El agente normal está escrito en C, el agente 2 está escrito en Go. Y al estar escrito en Go tenemos algunas características y algunas mejoras inherentes. Tenemos mejor manejo de la concurrencia, tenemos buffering. No voy a entrar por ahí en mucho detalle en qué es lo que hace falta configurar de cada uno de ellos, porque realmente es bastante simple. Pero lo que sí me interesa recalcar es el tema de la seguridad. Podemos ejecutar comandos a través de estos agentes, que es un poco lo que hablábamos al principio, pero también tenemos este concepto de permitir y denegar un item key. Yo puedo filtrarle qué entiende ese agente cuando yo le pido una métrica. Bueno, el concepto es bastante simple. Vamos a tener dos variables donde nosotros establecemos un item key, un patrón asociado a ese item key, y en función a lo que yo configuro, básicamente entiende el agente si tiene que responder o no. Quizás de esta forma
limitando el acceso a cierto tipo de archivos. Después tenemos el log. Recién en la charla anterior hablaban de log. ¿Y qué es lo que quizás a mí me gustaría resaltar con respecto a este tipo de entidades, de ítems? Bueno, la realidad es que es costoso en la base de datos guardar un string de texto, ¿sí? Es mucho más eficiente guardar un valor entero, un número, un 5. Entonces, Zabbix nos ofrece, a través de las funcionalidades del item key, la opción de agregarle un count. Es decir, yo busco un patrón dentro de un log y en vez de mandar ese patrón n cantidad de veces por ocurrencia que haya, puedo contarlos en un periodo de tiempo y decir, bueno, si aparece la palabra error por 5 minutos, mándame, no sé, la cantidad de veces que apareció. Y de esta forma evaluar y guardar en la base justamente un valor entero. Autorregistración activa, concepto por ahí un poco más raro para justamente cuando hay autoscaling y demás. Todos usamos Active Auto Registration. Ahí, 1, 2, ok, nadie. Bueno, básicamente es un conjunto de reglas que nosotros podemos establecer en Zabbix, que cuando un agente le pide configuración en base a esas reglas, Zabbix decide si dar de alta ese dispositivo en el monitoreo o no. ¿Cuál es lo que quiero resaltar de esto? El concepto de host metadata. Es una variable adicional que podemos agregar dentro de la configuración y esto nos sirve para tomar una decisión más compleja. Por ejemplo, si tiene la palabra Linux, le pongo el template de Linux. Si tiene la palabra producción, lo meto dentro del grupo de producción. Con respecto al tema de las macros, de vuelta, quizás para no duplicar los temas con las siguientes charlas, no vamos a hablar demasiado, pero lo que me interesa es charlar un poquito sobre las macros de usuario. Recién dijimos que cuando construíamos un template, lo que buscábamos era que ese template sea dinámico y que lo hacíamos a través de las macros de usuario. Estas macros tienen características, ¿sí? Y esas características nos pueden ayudar a mejorar la seguridad. ¿Cómo? Estableciendo macros secretas. Entonces, cuando yo necesito cierta información que es sensitiva, puedo referenciar esas macros y no tener ese dato guardado dentro de la base, sino que se lo puedo pedir a una entidad externa. Y ahora sí, vamos con el último tema, son poquitos slides y terminamos. ¿Qué tengo que tener en cuenta desde el punto de vista de seguridad? Bueno, básicamente en el frontend quizás esto es más o menos obvio para algunos, pero tratar de quizás encapsular, ¿sí? A través de HTTPS, que es una funcionalidad que nos va a permitir el servicio de web, para que el tráfico de la aplicación, del frontend de Zabbix, se encuentre encapsulado. Esto lo hacemos a través de incorporar certificados, pueden ser certificados gratuitos como Let's Encrypt, soluciones comerciales, certificados autofirmados, que quizás ahí ya medio que pierde un poco de sentido el tema de seguridad, porque podría ser cualquier certificado. Pero otra cosa interesante es hacer el tema de hardening del servicio web. Es decir, eliminar, por ejemplo, la opción de la firma del servidor, que no se publique qué tipo de versión, ni no sé, qué motor estoy utilizando, agregar las cabeceras de seguridad. Y desde el lado de Zabbix, quizás agregar o poner passwords más complejas. Sabemos que podemos, a través del apartado de administración, establecer cuántos son la menor cantidad de caracteres, el segundo factor de autenticación, y también tenemos que tener en cuenta el tema del acceso a los archivos de configuración del frontend. Tenemos que limitar el acceso. Por otro lado, a través de los componentes de Zabbix, ¿sí? Ya dijimos que tenemos encriptado lo que es la comunicación entre el usuario y el frontend. Lo que nos falta es encriptar la comunicación entre los componentes de Zabbix. Zabbix Server Proxy, Proxy Agente. Bueno, tenemos dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer con claves precompartidas, una contraseña que ambas partes conocen, básicamente, y tenemos también la opción de utilizar certificados, así que esta sería quizás un poco la más robusta. Sin embargo, las claves precompartidas es un buen comienzo. Y lo interesante de esto es que podemos decidir utilizar distintas estrategias. Por ejemplo, entre el agente y el proxy podría utilizar claves precompartidas, entre el proxy y el server utilizar
certificados y esto es absolutamente válido. Último tema, encriptación hacia la base de datos. Esto es absolutamente necesario si nosotros tenemos la base de datos en un servidor externo. No tiene mucho sentido encriptar toda la comunicación si después a donde guardo todos los datos lo hago en texto plano. Podemos establecer cifrado y quizás siguiendo esto que decíamos al principio del menor privilegio, segmentar los usuarios, por ejemplo, lo que utiliza el frontend para hablar con la base y el server por hablar con la base, también sería una buena práctica. Volviendo al tema de las macros, dijimos que las macros de usuario eran macros que podíamos crear nosotros y que podían ser secretas. Acá es donde viene la integración, por ejemplo, con la bóveda de HashiCorp. Mañana, como recién nos estaba contando Víctor, vamos a tener un laboratorio asociado a esto, ¿sí? Vamos a correr e instalar HashiCorp en un ambiente de desarrollo, vamos a encriptar credenciales, vamos a encriptar la comunicación con la base, pero lo importante es que podemos alojar información sensitiva por fuera de Zabbix, que se va a consumir al momento de necesitar esas credenciales, ¿sí? Auditoría, monitoreo, último de los temas. Tenemos la posibilidad de ver qué es lo que sucede frente a cada interacción que es Zabbix. Sabemos que tenemos el audit log. Cada interacción que sucede en el frontend que tiene algún proceso de escritura queda registrado, las acciones que se toman quedan registrados, con lo cual cuando tenemos sospechas de que pudo haber, digamos, algún tipo de problema, quizás este sería uno de los primeros lugares a donde tendríamos que chequear. Hardening del sistema operativo. Tenemos que tener actualizado el sistema operativo a las últimas versiones recomendadas. Sabemos que en la documentación de Zabbix nosotros publicamos para cada versión de Zabbix cuáles son las librerías que consideramos soportadas y qué versiones son las que tenemos que tener en cuenta. Utilizar Linux para escalar privilegios y no utilizar usuarios privilegiados. Sudo, no Linux. Y bueno, sí, también quizás configurar políticas de Linux para restringir qué es lo que pasa dentro del sistema operativo. Yo en lo personal odio Linux, ¿sí? Me parece que es una solución espantosa y probablemente sea porque no la conozco lo suficiente. Espero que les haya gustado, que les sirva. Muchas gracias a todos.